A 1000 metros de altura sobre el nivel del mar, entre las montañas de Asiria al oeste y las de la India en el este, el mar Caspio al norte y el océano Índico al sur, se extiende la meseta de Irán, gran parte de cuya cual son desiertos. Alrededor del año 1000 a.C., tribus de jinetes nómadas indoeuropeos, posiblemente provenientes del Cáucaso o del mar Caspio, penetraron en Irán en busca de pastos para sus rebaños, el cual encontraron en las orillas de los ríos y en los valles, donde la aridez de la región se transformaba en extensos oasis. Ahí se instalaron practicando la agricultura y la ganadería, especializándose en la crianza de caballos y organizándose en pequeños reinos. El primer testimonio histórico sobre estos pueblos es una crónica del 837 a.C., sobre una expedición a Parsua, región montañosa de Kirguistán, al mando de Salmanasar III, rey asirio. En ese escrito se mencionan 27 pequeños reinos cuyos habitantes se llamaban Amadai o Medos, que pagaron tributo al rey asirio. Parte de aquellos grupos primitivos indoeuropeos siguieron desplazándose lentamente hacia el sur de Irán, ocupando la región y tomando el nombre de persas. Asiria, mientras tanto, imponía su hegemonía a toda Mesopotamia y extendía su dominio hasta el Mediterráneo oriental y Egipto. Sus vecinos del este, medos y persas, padecieron también su vasallaje. Pero a pesar de eso, los medos representaban un peligro potencial que los asirios buscaron controlar con fortificaciones en sus territorios. El primer intento de unificar a los principados medos se debió a Dehoses, quien consiguió unificar a 6 tribus. A la par de ello, en la segunda mitad del siglo VI a.C., el poderío asirio comenzó a resquebrajarse, hostigado principalmente por Babilonia Caldea, que en el año 625 a.C. se independizó de su dominio. Estos cambios políticos de Mesopotamia decidieron al rey medo Fraortes, hijo y sucesor de Dehoses, a invadir Asiria. Sin embargo, dicho rey no pudo tomar Nínive, la capital asiria, y falleció en el intento. Pocos años más tarde, Babilonia y Media acordaron una alianza militar e invadieron Asiria. Sitiaron la capital y entraron finalmente en ella, destruyéndola totalmente. Los medos pasaron entonces de vasallos a dominadores, ocupando Asiria, pero no se detuvieron ahí. También penetraron en Armenia y en Asia Menor. La invasión provocó un enfrentamiento con los lidios, hasta entonces amos de la región. El tratado que siguió la batalla estableció la frontera entre Lidia y Media en el río Alis. Estas victorias introdujeron a los iraníes en la historia de la época y entrando por la puerta principal. Media era ya un imperio y los príncipes persas del sur de Irán fueron también sus vasallos. Uno de esos príncipes persas, Cambiases, tenía por esposa a la hija del rey medo, Astieges, que reinó entre el año 585 y 550 a.C. De ese matrimonio nació Ciro, que en el año 559 sucedería a su padre en el gobierno del principado, desde la ciudad persa de Pasargadas. Aunque súbditos de los medos, los persas se habían extendido a costa de los dominios de Susa, capital del reino elamita. Mientras tanto, los medos, que habían pasado del vasallaje al imperio, abandonaron sus costumbres y olvidaron las obligaciones que imponían a sus extensos dominios. Cuando el príncipe Ciro, ya en el poder, sublevó su provincia persa contra el rey medo, Astiágenes, una sola batalla le bastó para derrotarlo. Ocupar su capital
y convertirse en rey de las dos regiones, la iránica y sus posesiones. La victoria persa no significó la sumisión de los medos o su exterminio. Ciro integró a muchos de ellos a su corte, y medos y persas se convirtieron en la misma cosa. Posteriormente Ciro encaminó sus tropas contra Libia, pero llegó más lejos que los medos, hasta la misma capital, Sardes. Esto persiguiendo a las tropas enemigas. A pesar de su fama de inconquistable, Sardes se rindió a poco de ser sitiada, en el año 547 a.C. Lidia había creado una forma de dinero metálico, la moneda, y su rey, Creso, pasaba por ser el monarca más rico de la época. Creso recibía tributos de la serie de ciudades griegas que se habían establecido en Asia Menor, sobre la costa del mar Egeo. Ciro entonces ofreció a los jefes griegos establecer negociaciones, pero solamente una ciudad aceptó su propuesta: Mileto. Las demás decidieron resistir y fueron vencidas. Toda Asia Menor quedó sometida al imperio persa. Pero Ciro no se conformó con eso e incursionó sobre Irán, incorporando al reino todos esos territorios hasta la frontera de la India. Y después los persas también conquistaron Babilonia, que atravesaba por una crisis interna. Persia entonces reemplazó a Babilonia, dominando el centro y sur de Mesopotamia, alcanzando incluso Siria, Palestina y Fenicia. De esta última el imperio persa obtuvo su poderosa flota, y como ya veíamos en el video de Alejandro Magno, Ciro gobernó su imperio respetando los dioses y creencias de los pueblos sometidos, y en muchos casos mantuvo en los cargos regionales a gobernantes nativos, que rendían cuentas al poder central. Los millares de deportados que poblaban Mesopotamia, producto de las conquistas de asirios y caldeos, fueron autorizados por los persas a regresar a sus países, devolviéndole los objetos sagrados saqueados de sus templos. La tolerancia y benevolencia del imperio hicieron aceptable su dominio, pero para quienes intentaban rebelarse, la represión persa resultaba ser terrible. Posteriormente Ciro el Grande murió en el año 580 a.C., en una batalla contra los masaguetas, que, desde las estepas del este del mar Caspio, hostigaban la frontera norte del imperio. No obstante, Cambises, hijo y sucesor de Ciro, enfrentó a los masaguetas y los derrotó, vengando así el fallecimiento de su padre. Más adelante, en el año 525 a.C., Cambises emprendió la conquista de Egipto, único sobreviviente de los imperios antiguos del Oriente. No obstante, mientras Cambises estaba en Egipto, un sacerdote llamado Gaumata había usurpado el trono, haciéndose reconocer como Esmerdis, el príncipe fallecido. Cabe destacar que este golpe de estado contó con el apoyo del clero persa, que pensaba reemplazar a la nobleza en el poder. Cuando Cambises se enteró de la sublevación, partió inmediatamente de regreso a Persia, con la intención de aplastarla, pero una enfermedad terminó con su vida a mitad de camino, en el año 522 a.C. Durante unos pocos meses el imperio persa vivió en el caos, y la nobleza reaccionó contra el usurpador. La conspiración tuvo como jefe a Darío, pariente lejano de la familia aquemenida. En poco tiempo la nobleza recuperó el poder, y el mismo Darío eliminó a Gaumata. Darío fue coronado, y una vez hecho gobernante, debió encarar inmediatamente varias sublevaciones de los dominios, estimuladas por los desórdenes internos del imperio. Poco a poco, Darío fue sometiéndolas una tras otra. Le llevó más de un año poder hacerlo. Al final, luego de haber terminado tamaña tarea, el rey dejó sus armas y comenzó a gobernar.
reorganizando el imperio. Bueno, eso de que colgó las armas no fue definitivo, ya que en el año 512 a.C., Darío emprendió una campaña contra los escitas, habitantes del norte del mar Caspio. Si bien Darío no pudo derrotar a los escitas, el imperio había puesto sus plantas en Europa y ocupó varias ciudades de Tracia, aproximándose al centro del poderío de Grecia, la gran rival de Persia. Alrededor del año 500 a.C., un pueblo griego, los jonios, se sublevaron contra los persas, invadieron Lidia y arrasaron Sardes. El éxito inicial de la rebelión incitó a otros griegos a sacudirse el yugo persa, debilitando la posición del imperio en la región. Pero los persas pronto se tomarían la revancha, montando un extraordinario operativo naval militar, reclutando naves y tripulación fenicias, pues ellos nunca contaron con una flota poderosa. Iniciaron entonces la reconquista de sus dominios, la cual culminó en una batalla naval y la posterior ocupación y destrucción de Mileto, centro de la rebelión, en el año 494 a.C. Sin embargo, esos dominios no estaban asegurados mientras Atenas, la importante ciudad griega que apoyaba la sublevación jonia, no reconociera la autoridad imperial. En una serie de operaciones reforzaron la posición persa en el norte del mar Egeo, antes de que, en el año 490, 25.000 hombres se embarcaran hacia Atenas. La expedición se detuvo en la isla de Nasos y luego en la de Eubea, para escarmentarlas por su solidaridad con los jonios, y hasta tuvo tiempo para hacer una etapa intermedia en la isla sagrada de Delos, donde rindieron tributo al dios Apolo con su tradicional respeto por las deidades extranjeras. Finalmente la flota persa puso rumbo hacia Grecia continental. El ejército del rey persa desembarcó en la costa oriental del Ática, a unos 300 kilómetros de Atenas. Milcíades, uno de los jefes griegos, había insistido en salir al encuentro de los invasores y la batalla se dio en las llanuras de Maratón. El valor y la superioridad numérica de los persas no fueron suficientes para ganar la batalla. El hoplita griego demostró ser el mejor guerrero de su tiempo, y las tropas de Darío debieron replegarse con grandes pérdidas. La victoria fue de los griegos, pero los persas consiguieron embarcar las 3/4 partes de su ejército en su flota, que estaba intacta. Las naves bordearon el sur del Ática y se presentaron por el occidente de Atenas, que suponían estaba sin guarnición. Pero inmediatamente después de la batalla, los atenienses regresaron a su ciudad, anticipándose al movimiento táctico de los persas. Al comprender que Atenas estaba preparada para rechazar el ataque, la flota imperial abandonó su intento. La batalla de Maratón no resolvió el conflicto entre griegos y persas. Para Persia, la derrota no fue una catástrofe. Perdieron 6.000 hombres y no sometieron a Atenas, pero habían reconquistado sus dominios del Mediterráneo oriental y del norte del Egeo. La victoria ateniense, indudablemente importante, no eliminaba la limitación que aquellos dominios imponía su comercio y expansión. Lo que se había revelado claramente en Maratón era que persas y griegos estaban destinados a disputar una supremacía sobre el mundo del siglo V a.C. Pero otros acontecimientos demoraron el enfrentamiento. Sublevaciones de Babilonia y Egipto ocuparon la atención de Darío. Atenas, mientras tanto, tenía varias crisis internas, las cuales impedían lograr una alianza de las ciudades-estado griegas para enfrentar conjuntamente al poderoso enemigo. Jerjes sucedió en el trono de Persia a su padre Darío, quien falleció en el año 486 a.C. Este nuevo rey heredó un imperio inmenso, pero también el latente conflicto con los griegos. Luego de sofocar las sublevaciones, Jerjes organizó un ejército integrado por los mejores guerreros del imperio, etíopes,
hindús, árabes, egipcios e incluso griegos de las regiones sometidas o aliadas. Todo lo anterior se sumó a los guerreros medos y persas. Una flota de 1000 naves apoyaba a las fuerzas de tierra, integradas por unos 100.000 soldados. Jerjes reunió a su ejército en Sardes, mientras que la flota aguardaba en las vecinas costas de Jonia. Esto a comienzos del año 480 a.C. Desde ahí, el ejército y la flota marcharon paralelamente hacia Grecia. Cuando Jerjes llegó a Tesalia, luego de cruzar Macedonia, los griegos que habían salido a su encuentro retrocedieron hacia el sur. El primer enfrentamiento importante se produjo en los estrechos pasos montañosos llamados Termópilas, mientras que las flotas que acompañaban los desplazamientos de ambos ejércitos se enfrentaron ante el cabo Artemiso. Los persas forzaron el paso de las Termópilas recién cuando aniquilaron a los espartanos comandados por Leónidas, que contuvieron el ataque mientras que el grueso de los soldados y la flota griega se replegaban hacia el sur. Luego de la batalla de las Termópilas, donde tuvieron grandes pérdidas, los persas encontraron despejado el camino a Atenas. La ciudad fue ocupada casi sin resistencia, pues había sido evacuada y solo una pequeña guarnición se quedó en ella. El grueso de las tropas se habían embarcado para dar en el mar la gran batalla. Aceptando la insistente recomendación del estratega ateniense Temístocles, la flota persa fue atraída hacia el estrecho de Salamina. En el estrecho, la superioridad numérica resultaba un inconveniente. La batalla duró casi todo el día, tanto en el mar como en la tierra. Jerjes seguía las operaciones desde un promontorio. La bravura de los combatientes, el número de barcos y hombres hicieron de Salamina un espectáculo macabro, pero imponente. Ante las grandes pérdidas, los persas iniciaron una retirada de su flota, así como de su ejército. El ejército imperial se concentró en Tesalia. A pesar de la derrota, Jerjes no renunció a la conquista de Grecia. Él regresó a Persia, pero sus tropas se quedaron ahí, al mando del general Mardonio. Invasores e invadidos se enfrentaron otra vez en Platea. Aunque inferiores en número, los griegos consiguieron la victoria, ello debido al valor desplegado en la lucha por los espartanos, pero Mardonio murió combatiendo. Las guerras médicas, cuyas batallas más importantes fueron Maratón, Salamina y Platea, no terminaron con el imperio persa, pero mostraron que las bases del coloso no eran sólidas. Los griegos, pese a sus divisiones, estaban unidos por el idioma, la cultura y las convicciones. Ellos luchaban por sus tierras y por sus ideas, y contra eso no pudieron las levas ni las riquezas del imperio. Las guerras médicas señalaron el comienzo de la declinación persa. Jerjes fue desvivido por una conspiración en el año 465 a.C. y su primogénito fue eliminado por su hijo menor, que ocupó el trono como Artajerjes I. Durante el reinado de Artajerjes I y sus sucesores, la rivalidad entre griegos y persas se manifestaba tanto en el terreno militar como en el político. Los persas fomentaban los conflictos internos que atentaban contra la unificación griega. Los griegos apoyaron todos los intentos de sublevación que estallaban en los dominios persas. Estos enfrentamientos, solapados o abiertos, se apaciguaron al firmar los griegos y persas la paz de las Calias, que perduró casi hasta el año 420 a.C. Artajerjes III, que reinó entre el año 356 y 337 a.C., logró reconquistar Egipto, que se había desembarazado del dominio persa durante casi 60 años, así como varias ciudades importantes de la costa de Fenicia y Palestina, con lo cual Persia recuperó una fugaz iniciativa de reconquista.
Pero el destino del imperio quedó sellado poco después. 100 años antes, Jerjes había atravesado el Helesponto en un intento de Oriente por conquistar Occidente. En contraparte, durante el año 334 a.C., un europeo de Macedonia, Alejandro, cruzó este mismo estrecho con sus tropas macedónicas y griegas, y, luego de unas pocas batallas, quitó a los persas toda el Asia Menor, las costas fenicias y palestinas, así como Egipto. Darío III, el último rey de reyes, reunió todas sus reservas en el territorio medo. Sus tropas nuevamente superaron a las de Alejandro, pero solo en cantidad. Y eso no fue suficiente. La derrota de Arbelas marca el fin del imperio persa y de la dinastía aquemenida, a la que pertenecieron Ciro y Darío I. Esos grandes reyes habían impuesto en sus dominios el respeto por la religión, la cultura y las costumbres de sus sometidos, actitud inédita en el mundo de entonces. Y su imperio solo pudo ser derrotado cuando una nueva concepción del poder, la sociedad y el individuo alcanzó la extraordinaria certeza de las ideas griegas, de las cuales Alejandro Magno era la viva encarnación. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.